Muy buenas noches. En las últimas horas el MISID atendió varios incidentes de ciberseguridad, los cuales afectaron a dos instituciones públicas, Recope y Migración, y además a Repretel. En el caso justamente de Repretel y Recope, fueron afectadas por el mismo software malicioso con el fin de secuestrar información y están solicitando $5 millones al Estado. Sin embargo, ni el Estado ni Repretel están dispuestos a ceder a estas amenazas. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator, I think everyone should have control over how their information is used. And as we've talked about in some of the other questions, I think that is laid out in some of the documents, but more importantly, you want to give people control in the product itself. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages, and every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with. Reconocería esas orejas desde el espacio. Ok, ubicación, GPS. Quiero ver la red. ¿Dónde está? No se encuentra conectado a la red. Eso es imposible, así que no te creo. Rastreamos a todos los V-bots. Sí, pero... Entonces, el niño. Quiero saber todo. Contactos, hábitos de compra, zapatos. ¿Está hablando de sus datos privados? Claro, para eso se recolectan. Estamos de vuelta y ahora con un temazo que es sobre cibercrimen, que decía en off que es un tema muy relevante a propósito del índice global de crimen organizado y de los últimos datos que vemos post pandemia, que por obvias razones el ciberdelito se ha incrementado sustancialmente. Y para eso hoy vamos a desarrollar el tema con una persona que considero muy importante. Estás haciendo un gran trabajo en términos de desarrollarte, implementar con el derecho, que sos graduada en derecho y además en criminología, poder trabajar en un ámbito que necesita tanta gente, definitivamente, ¿verdad? Sí. Porque, y poder sensibilizar más, y de eso nos vas a contar. Magali Macís, licenciada en Derecho y Criminología, con estudios en Criminología, administradora de empresas con énfasis en proyectos de tecnología, ciber e inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora que es Sí. para bien y para mal. Ahí nos vas a aclarar. Bienvenida, Maga. Claro, muchísimas gracias, Tania. Es un honor para mí estar aquí con vos y con todos los que están escuchándonos y viéndonos. Definitivamente toda la parte de ciberdelitos, cibercrimen, el entender cómo estamos cambiando como sociedad, que hemos venido cambiando, realmente no es nuevo. Yo incluso siempre digo que hay un antes y un después súper marcado con la pandemia en la tecnología, Sí. pero todas estas áreas son súper claves de que no solo crear conciencia, sino que tengamos que aprender de distintas cosas, ¿verdad? Entonces hay que entender de la tecnología, hay que entender incluso de la misma criminología, entender de dónde vienen ciertos comportamientos, de cuando ya empieza a cambiar el delito como tal, y entender, por supuesto, cómo nos podemos proteger y defender. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Porque ahora también lo hablábamos, Sí. ¿verdad? Uno decide estudiar criminología. Y por supuesto que ahora con los avances de la tecnología y además con el ciberdelito, deberíamos de estar todos especializándonos para comprender Sí. qué es lo que pasa no solo en el deep web, sino en el día a día, en la superficie, todos Sí. los delitos que se cometen y que además en Costa Rica estamos bastante victimizados. Hay muchísimo fraude, estafa, phishing,
cualquier Sí. cantidad, es un ecosistema criminal gigantesco que le hace mucho daño incluso a las arcas públicas. Nosotros lo vimos hace poco En el 2022. claro, en el 2022 con aquel caso gigantesco, con la misma Hacienda y otras Sí. instituciones, Y la donde caja, que con se la vio caja, afectada, que las es filas, Tania, las que habían. filas, una cosa que es tan vital, y cómo no estamos nosotros blindados, cómo el país de alguna forma ha sido irresponsable, por decirlo Ujú, menos, en ujú. cuanto al manejo, para poder blindarnos y evitar que seamos víctimas, porque sacan el dinero. Y no solo Sí, eso, también la posibilidad de que se den situaciones como sabotaje, ¿verdad? sí, Que son servicios críticos, sistemas críticos, y que todo esto depende de la interacción y de la tecnología. Pero sí. entonces, vamos a retroceder. ¿Cómo llegas ahí y por qué? Esa historia a mí me encanta y la voy a cortar nada más para efectos de que tenemos tiempo acá, pero es una historia que a mí me apasiona porque cuando yo inicié, tenía 18 años, estudiaba criminología y me decían, ¿para qué estudia eso? Estudiaba en conjunto con administración de empresas, porque yo decía, administración de empresas es como mi plan B. ¿Verdad? En ese momento, con 18 añitos, hace poquito, por cierto. Y entonces dije, bueno, voy a seguir con la criminología porque me encantaba y me apasionaba comprender qué pasaba por la mente de esas personas que hacían un daño. Yo decía, no comprendo por qué hacen algo así. No, en ese momento, ¿verdad? En mi cabeza no tenía las respuestas y dije, aquí voy a buscar las respuestas. Entonces seguí estudiando eso y conforme estudiaba eso yo tenía que trabajar. Y entonces me contrataron en una empresa de tecnología y ahí fue donde me empezaron a entrenar en la parte de servidores, luego saqué certificaciones y bueno, con resumen, tengo 20 años de estar en empresas de tecnología y que fundamos la empresa Tech Secure AI también. Entonces, ha sido como un camino de toda la tecnología, pero nunca he dejado la criminología de lado. Y después estudié licenciatura en Derecho, que no estoy todavía incorporada, estoy en proceso de, pero eso me permitió tener un punto de vista mucho más amplio desde mi concepto, porque hace muchísimos años, cuando por ahí el 2009 nos introducen en ese momento IBM Watson, que era en ese momento el boom, no era muy conocido y nunca olvido una entrevista de trabajo que tuve y me dijeron, ¿cómo? Criminóloga. ¿Qué hace como criminología? ¿Por qué en este ámbito? Y yo dije, bueno, aunque no se crea, entender muchas veces de dónde vienen los comportamientos de las personas, en este caso, pues por supuesto no lo ponía en práctica en la tecnología porque no estaba pensando en delincuentes, ¿verdad? Estaba pensando la persona como tal. Yo les decía, entender el comportamiento es muy importante y en algún momento la tecnología me va a ayudar a complementar porque a la gente se le va a ocurrir hacer algo malo. Entonces nunca olvido que me dijeron, ok, como que me la creyeron ahí como a medias y ahora cuando yo veo la evolución, digo, wow, sí estábamos en un camino de que la gente, siempre vamos a tener bandos, los buenos, los que están intermedios, los que no son buenos o son malos, ¿verdad? Desde el punto de vista de como nosotros lo vemos en el día a día. Y entonces así me fui metiendo como qué era el ciberdelito, cómo funcionaba, qué era lo que pensaban. Entonces ya ahora no solamente los que van y roban algo, sino cómo es que alguien tiene la capacidad de ir a investigar tan a fondo para hacer un robo, por ejemplo, para llamarlo popularmente robo, ¿verdad? En Internet. Entonces de ahí me fui investigando y saqué la especialización en Derecho Informático y eso me complementó un montón. Entonces así fue como inició Sí, esa carrera. que normalmente los que están especializados en ciberdelito o en inteligencia artificial son gente que está profesionalizada en las ingenierías en sistemas, ¿verdad? Ajá, No en derecho, en administración o criminología. Y qué rico porque te da obviamente un espectro muy amplio, sí, porque es comportamiento humano la criminología como tal, que es sí. una ciencia social. ¿Cuál fue de los casos más relevantes en principio que te tocó ver ahí para poder determinar definitivamente esto es, ya lo decías, cómo fue que llegaste, pero Sí. de los principales casos que te tocó ver y determinar esto es cibercrimen y es lo que viene, porque además, lo Ajá. dije al principio, la ciberdelincuencia también ha incrementado muchísimo a partir de la pandemia, Ujú. porque todos estuvimos ahí
utilizando la tecnología, encerrados. Y ¿verdad? Pero aprendiendo un montón de cosas al aprendiendo nos golpe. tocó a ¿Sí? fuerza. Ajá. Sí. Bueno, lo primero es una historia para mí súper interesante y me voy a reservar nombres, pero si de hecho se busca en Google se va a encontrar con las referencias que doy porque fue un caso muy sonado. En ese momento yo trabajaba en una de las empresas grandes tecnológicas, estaba en este proceso que conversábamos, ¿verdad? Entre esta combinación de estudiar criminología, la ciberseguridad como tal no se hablaba, no era un concepto, un término que se usara, simplemente era antivirus, ¿verdad? Lo que desde hace mucho, como desde el 78, empezó a ver, ok, antivirus, pongamos un antivirus. Y bueno, pues entonces estoy con un ingeniero que me reportaba a mí y en ese momento trabajábamos servidores. Entonces, otra cosa que no se hablaba, los insiders, ¿verdad? Las personas son aquellas personas que están dentro de empresas que roban datos y hacen pues todo este tipo de comportamiento criminal que al final de cuentas no se está observando tanto hoy en día. Yo creo que eso va a convertirse en un problema mayor en un Y tiempo. los que venden bases de datos. Correcto. Y Sí. bueno, vemos ahorita el caso de X, que tuvo X y Oracle, acaban de tener esta semana una venta de datos y pareciera como que vienen de insiders, o sea, personas dentro de la empresa que en verdad atentaron contra las empresas y cometieron el acto delictivo. En esos tiempos era 2007-2008. Yo estaba de verdad muy chiquilla y tenía este ingeniero y yo dije que yo veo como comportamientos curiosos y en ese momento no era como tan especializada en el área, sin embargo, yo decía, noto como que esta persona está un poco más aislada que lo normal, ¿verdad? Noto esta persona como que hace cosas fuera de los tiempos donde se hacen, pedía el horario de noche, pero como muy insistente. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, resulta que él tenía, en ese tiempo salió como la primer criptomoneda, que se hizo un boom, la estaban vendiendo, estafaron a las personas por millones de dólares. Y entonces esta persona que yo tenía en mi equipo, era parte de la banda organizada y de hecho estuvo en el aeropuerto, se cosió la boca para no decir nada, llegaron las fuerzas policiales a esta empresa de tecnología. Entonces ahí para mí fue como mi primer acercamiento real al ciberdelito. Y no se hablaba como ciberdelito. De hecho, si lo vemos en los periódicos, cuando uno busca esa noticia, es súper interesante porque vos ves como fraude con criptomonedas o lo que se conoce como una criptomoneda, ¿verdad? Y de ahí eso era el Federal Reserve, creo que es el nombre. Y entonces ahí se fue dando, ¿verdad? Todo esto. Esa fue mi primera interacción y yo dije, wow, entonces hay mucho, mucho material en la parte de pensar cómo yo voy a delinquir, pero ya no físicamente. Y yo siempre pongo el ejemplo de los candados y cómo nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Poner nuestros candados en las casas y a cerrar y que tengamos portones. Y en la parte de la parte cibernética, nosotros estamos apenas aprendiendo eso. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y muy interesante, por cierto. Sí, y es muy delicado ahora que estás diciendo esto, por ejemplo, cómo cuesta con la gente, ¿verdad? Y cómo se masifican las tendencias a propósito de lo que vimos hace unos días de el mundo haciendo con ChatGPT y con inteligencia artificial, Las imágenes. llevando las imágenes y las fotografías a lo que podría ser, pues, vos convertido en una faula, ¿verdad? Exacto. Básicamente, y cómo se alertó después a la gente de que ahí te roban datos, te roban información. Mira, yo no lo sé porque yo obviamente no, no lo hago, pero supongo que piden una serie de datos que son muy sensibles y que además tienen que ver con el rostro, ¿verdad? Que ya son mucho más específicos. ¿Cómo le hace falta, no solo al costarricense, sino a nivel mundial, a la gente sensibilización en cuanto a cómo administran los datos o cómo se blindan o cómo le ponen candados, como estás diciendo, a toda la parte digital, al mundo ciber? Porque además nosotros estamos siempre absolutamente conectados, ¿verdad? Es el computador, es el celular, el reloj conectado con el celular con la computadora, te entra una llamada y entra también, ¿verdad? Tenés el WhatsApp en la computadora. Los refrigeradores, electrodomésticos inteligentes. Claro, y todo está absolutamente interconectado, pero la gente no se percata de los riesgos que hay ahí,
y principalmente para los niños, ¿verdad? Sí. Y los adolescentes. ¿Cómo se puede hacer para que, más allá de espacios como estos, que son tan importantes para sensibilizar, la gente entienda, e incluso los mismos, el personal de las instituciones Sí. públicas? Aquí hay un ente rector, ¿verdad? Ajá. Hay un ministerio que tiene que ver con todo lo relativo a la tecnología, y ahí tenemos al MISID y demás, pero Ajá. ¿vos crees que definitivamente hace falta, igual que yo? Fijo, me vas a decir que sí, porque además somos colegas, Sí. criminólogas, y siempre estamos pensando, ¿verdad?, de que se van a utilizar N cantidad de mecanismos para delinquir, porque eso es. Sí. Pero ¿cómo se puede hacer para que definitivamente se sensibilice más a la gente y la gente lo baje hacia muchachos, adolescentes, Sí. que están además todo el día conectados usando el Internet? Esa pregunta está increíble, me encanta, porque tiene un montón de potenciales elementos que podemos cubrir. El primero que yo estaría pensando inmediato es la parte preventiva. Definitivamente, yo tengo adolescentes, tienen 18, 19, entonces no estoy muy alejada de... sí. ¿Cómo? Ajá, sí, sí. Qué bárbara. Mi hijo es bien grandote. No, él está ahorita ya en la universidad, pero yo no estoy muy alejada de lo que pasa en los colegios y escuelas porque vengo saliendo de esa etapa, ¿verdad? De mamá Claro. con jóvenes y adolescentes. Definitivamente no estamos todavía en un lugar en el cual se le está creando conciencia desde ser niños y jóvenes. Entonces ya desde ahí estamos fatal. ¿Por qué? Porque tienen 13, 14 años y entonces nos venimos a preguntar que por qué vienen y piden fotos y se comparten, ¿verdad? El grooming, todas estas cosas lo ven probablemente normal, como un jugueteo de adolescentes en ese momento, ¿verdad? Inicia como algo normal entre ellos, pero ¿quién les explica qué es peligro, qué no? Cuando mi hijo tenía 12, yo nunca voy a olvidar una conversación, él estaba en sexto grado, estábamos, yo estaba con él Sí, es que también. las mamás están con ellos. Entonces sí. en sexto grado lo senté y le dije, ya vas para 12 años. Es una edad importante. Entonces él me dice, ¿cómo por qué? Entonces yo le dije, bueno, antes de los 12 hay muchas cosas que vos podés hacer y no te van a perseguir penalmente, porque estás todavía en una etapa de niño y probablemente van a haber otro tipo ¿verdad?, de sanciones que le van a ayudar. Yo le dije, pero si vos ya cumpliendo 12 o a los 13 venís y le pedís a una niña de 10 años porque te gusta y hay un par de años de diferencia y pensás que es normal, le pedís una foto y ella también se la da con su consentimiento y empiezan en esto que los jóvenes exploran, ¿verdad?, en su sexualidad, entonces Claro. esa exploración se vuelve riesgosa. Entonces yo le dije, si vos haces eso, te puedes meter en un problema. Y entonces, ¿cuántos de nosotros como padres, y ahora vamos a alejarnos de la parte educativa y la parte de los colegios y escuelas, qué están haciendo, qué tienen incluido en sus programas y sus currículas con respecto a esto? Ahora nos movemos como padres. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos? Y yo hablando con amigas, y a veces no amigas que sean de tecnología, sino preguntando, he ido a algunas charlas, incluso cuando hacemos trabajo social, no es algo que conversemos porque los mismos padres tampoco tienen el conocimiento total de esto. Ahora vamos Sí. a la parte de las edades, ¿verdad? Si tenemos padres que están de 40, 50 años para arriba, estamos hablando que son padres que no crecieron en la era digital. Entonces les toca aprender todo. Entonces ya ahora no es solo ser mamá y papá y hermano, hermana, ahora es aprender toda la parte de la tecnología para no solo cuidarnos en lo que está en nuestra parte física, sino también en lo digital. Y ya después vienen ahí otras aristas súper importantes, como es el consentimiento, comprender que ahora todo tiene que tener un consentimiento y que nosotros cada vez que hacemos clic en una aplicación estamos dando consentimiento. Claro. Y que le damos, generalmente hacemos los cookies y hacemos aceptar y ya, De entramos. inmediato, porque además es que también ahí es muy delicado, porque entramos, ¿verdad? La puerta de entrada Ajá. a aceptar cookies, pero ¿qué estás aceptando? Exacto. ¿Qué estás permitiendo que ingrese en tu dispositivo? Y que además no es solo el dispositivo, porque ahí está a la larga Ajá. mucha data tuya, mucha información, prácticamente la vida. Entonces permitimos nosotros que a nuestro computador entren quienes, ¿verdad? sí. Que son también personas que están en el ciberespacio Ajá. esperando la oportunidad para delinquir. A través de las redes sociales se da muchísimo, que esa es otra cosa Muchísimo. que quisiera que nos expliques y Ujú. que amplíes. ¿Cuáles son la mayoría de los datos
más afectados, pero de los delitos que más se cometen en el ciberespacio, principalmente nosotros en Costa Rica, cómo estamos afectados y con cuáles delitos, porque uno entiende y ve Sí. en las noticias que hay muchísimo phishing, Ajá. que hay muchísimo robo de información, incluso robo de identidad, y también muchísima estafa a partir de mercados como el que tiene, el famosísimo que tiene el Facebook, ¿verdad? Que incluso, bueno, yo he sido potencialmente una víctima una vez que puse en venta un vehículo, que eso se usa mucho, o la famosa estafa de la maleta y además de cómo clonan perfiles, pero ¿cuáles son los delitos que más se cometen, los que estamos más expuestos nosotros actualmente? Sí. Una cosa muy interesante con la tecnología, y es apasionante pero a la vez súper peligrosa, es que cambia súper radicalmente. Entonces, hace 3 meses teníamos las maletas, o hace 6 más o menos, que la maleta era el tema, ¿verdad? La del aeropuerto y que recogieran la maleta y demás. Todavía, sí. Está ahorita, pero entonces Claro. ahorita ya tienen otro. No sé, probablemente muchos hemos recibido ahora el de que tenemos un paquete urgente, que ya no es de correos, porque antes decía correos, tiene un paquete en la sucursal, ahora dice tenés un correo urgente. Entonces ya ahora ya pasamos del correo electrónico y aquellos, ¿verdad? Aquellas amenazas o aquellos intentos de robarnos datos e información donde nos decían que el príncipe de no sé dónde nos dejó millones de dólares, Todavía. ¿verdad? Y todavía se da, ¿verdad? Entonces ahora ya nos movimos de eso a estos mensajes de texto ya más personalizados. Todo esto pasa porque la ingeniería social se está haciendo mucho más especializada. El expertise que ya tienen es muy diferente al que tenían hace mucho. Entonces, phishing sigue. Phishing es, cada vez que nosotros hacemos clic en un link, nosotros tenemos que pensar por lo menos unas 4 o 5 veces, ¿voy a de verdad entrar a ese link? Incluso si creemos que es un link que funciona, ya hay formas de enmascarar eso también. Claro. Entonces, lo mejor es siempre ingresar al link manualmente o uno buscar la página, poner sus credenciales y ver si hay alguna notificación dentro de las páginas y demás. Esa es una de ellas. Ahora, se están dando mucho los secuestros virtuales. El secuestro virtual es esta modalidad, ¿verdad?, en la que vienen, llaman y dicen, utilizan incluso tu voz, porque ahora están combinando inteligencia artificial en el secuestro virtual. Entonces, ya no es solo que tienen tu información, sino que también tienen la voz y tus datos biométricos. Y entonces es lo que hacemos ahorita con estas... con lo de los, son como figuras, caricaturas que están haciendo ahorita, nosotros estamos dando nuestros datos biométricos. Y entonces, ¿para qué sirven los datos biométricos? Bueno, es como nosotros desbloqueamos nuestro teléfono y es como nosotros desbloqueamos nuestra compu y es el factor de autenticación que utilizamos generalmente como número 2 para poder entrar a algo. Entonces, quiere decir que si nos vulneran las contraseñas y tienen nuestros datos biométricos, ¿cómo nos protegemos? Ya ambas cosas están vulneradas y están potencialmente en riesgo de que tengamos una situación. Entonces, esto del secuestro virtual es importantísimo cuando nos mandan un link o nos mandan un audio, incluso si es un audio de alerta, de urgencia, que aquí viene el otro problema como sociedad, ¿verdad? Porque qué feo que venga, por ejemplo, mi esposo y me diga, me urge que me llames, estoy en una situación. Generalmente la reacción de uno es llamar inmediato, ¿verdad? Y buscar cómo ayudar. Hay que verificar. Y verificar es... si llama, si contestan, si hay un comportamiento que vemos que no está normal, es importante saber porque ya hasta la voz la pueden utilizar. Sí, pero incluso no piden tanto que hagas una llamada. Sí, Te voy a contar que el me WhatsApp, pasó. creo. Sí, lo que hacen es que con la voz, ¿verdad? Que te hacen un contacto. Hace muy poco me pasó con un familiar que me decía, pretendían estafarlo por medio de la famosa maleta y un contacto, porque hacen ingeniería social, por supuesto. Pero cuando me contacta y me dice que casi, ¿verdad?, está metido en un problema, estoy involucrado en un problema, acepté recibir una maleta de un contacto que no está, que todos conocemos y se encuentra en Estados Unidos, bueno, clonaron con la foto que es tan fácil de esa persona, el WhatsApp, le escribieron y tal. Pero lo primero que le dije fue, dígame que no hizo ninguna transferencia. O sea, usted está frente a una estafa. No he hecho ninguna transferencia, pero aparte de eso, usted habló con la persona. No, nunca me contestó. Yo devolví la llamada para verificar y nunca me contestó. Entonces, eso es clave, ¿no? Porque nunca te van a contestar. Todo es por mensaje de texto
todos los ganchos son o enlaces también, Ajá. o incluso con inteligencia artificial utilizan y manipulan la voz como si Sí. fuese la persona. Yo pienso que una de las cosas que se puede recomendar es hacer o tener claves. Nosotros en la familia tenemos una palabra Eso clave está- para evitarlo del eso es secuestro. excelente. ¿Sí? Sí, no lo he implementado en mi familia, así que ya voy a tomar tu Sí, consejo, Tania, porque yo eso pi- está muy bueno. Sí, nosotros implementamos por lo mismo, e incluso le decía a mi esposo, porque todos los santos días recibimos todos Ajá. llamadas o correos o mensajes que son posiblemente una estafa. Esta es la palabra clave, por si me contactan fingiendo que sos vos o al revés, entonces vos, esta palabra solo usted y yo la sabemos, ¿verdad? Ajá. Entonces incluso es decirle a la familia y sensibilizarlo. Claro, nosotras es que estamos sensibilizadas porque estamos Sí. en esto de la criminología, pero ¿qué más se puede hacer? Porque en este ámbito que es tan complejo, con la inteligencia artificial puntual, y ahí Ujú. más tips, ¿verdad? Para que la Sí. gente entienda, y principalmente los adolescentes, vos tenés la experiencia con tus hijos y claro, estás ahí encima, Sí. pero la gente entonces, ¿qué debería estar haciendo para evitar? Ya se pusieron a hacer todas las imágenes y todas las fotitos tipo fábula, Ajá. y ahí supongo, porque vuelvo, no lo sé, yo no entré a eso, ni pienso entrar, pero ¿cuáles son los datos que le piden a la gente? Sí. Biométricos, Es biométrico estrictamente. porque la diferencia que veo en eso, porque nosotros ya nuestros datos realmente están expuestos. Todo, Estamos en Facebook, todo. ya están nuestros Todo. datos expuestos. ¿Dónde vamos? ¿Qué nos todo, sí. gusta? Todo el mundo sabe qué nos gusta comer, qué Ajá, lugares visitamos. correcto. Ya Facebook, Instagram, LinkedIn, incluso ya todos nuestros datos están ahí, Ujú. ¿verdad? Entonces, el asunto con esto es, hay que ver, hilar delgado en que qué nos piden, porque lo que estamos dando es consentimiento de utilización de nuestras fotos para personalizarlas en distintas cosas. Y detrás de esos consentimientos es donde vienen las letras pequeñitas, ¿verdad? Como cuando hay ofertas. Claro. Entonces, generalmente es como se pueden utilizar para otras o se pueden vender. Incluso los cookies, que ahora que dejamos ese tema un poquito como en el aire, Sí. hace un año para acá, ya vos agregás y vos haces clic como para ver, hay dos opciones. Generalmente las páginas ahora dicen aceptar todos los cookies o aceptar la selección que haces, ¿verdad? Claro, hay que meterse a hacer una selección. Generalmente ahí viene la parte de la conciencia, no lo hacemos. Entonces, tip, entrar y poner estrictamente necesarios, o sea, que son cookies de funcionamiento de la página, no que vamos a vender, no que, digamos, la empresa, ¿verdad? O el tercero puede vender nuestros datos y demás, sino poner estrictamente necesarios. Ahí viene el primer tip en la parte de los cookies. En la parte de la clave, eso me encantó, así que ese yo lo voy a implementar. Muchas gracias, Tania. Sí, es que Eso es- ahora es una sí. latencia y un riesgo absoluto. Y es que va a venir, esto va a hacerse mucho más grande, porque ahora, ¿cuántos de nosotros nos metemos a una red social y nos preguntamos, ese de verdad? Y voy a traer este ejemplo porque es de donde más he visto que le hacen deep fakes, que son, ¿verdad? Usar la imagen, la voz y todo, hacer pasar que es la persona. Muchas veces me pregunto, ¿ese de verdad será Trump o será? Y hay que hacer un análisis y saber, ¿verdad? Incluso con píxeles hay herramientas, pero ya eso es como bastante técnico para saber si es algo falso o no. Entonces, si ya lo están usando con figuras públicas, en cualquier momento lo van a utilizar con nosotros. Y entonces ahí viene siempre mi pregunta, ¿cómo vamos a manejar cuando me llame alguien que tenga exactamente la voz de Tania? Y yo diga, hola Tania, ¿cómo estás? Y vos me digas, todo bien, Maga, mira, vamos a vernos tal lado. Y yo crea que de verdad es Tania. Porque utilizan el chip, incluso hay rogue de información que se hace con el chip del teléfono. Es importante cuando alguien pierde el teléfono, generalmente uno dice, solo voy a bloquear el teléfono y listo. O desde los sistemas voy a bloquear el dispositivo, no el chip. El chip se puede clonar. Eso también está ocurriendo. Entonces, siempre es importante basarnos en la cero confianza, que es una de las cosas de ciberseguridad, ¿verdad? Y los elementos básicos es cero confianza en todo lo que estamos haciendo que tenga que ver con la tecnología. Así como la aprovechamos, también tenemos que pensar en cómo alguien la puede aprovechar para mal. Y para cerrar con esa parte, vos que has hablado mucho del crimen organizado y todo, estamos todavía muy atrás en el crimen organizado con respecto al ciberdelito. Eso está atrás como una gran masa de personas que ahorita el crimen organizado en el delito cibernético se va haciendo gigante. Ahí, ¿verdad? Ya tienen sus nombres, tienen toda una estructura de reporte, saben hacia dónde van a atacar, cómo van a atacar. Entonces ya ahora no solo estamos hablando
de uno o dos individuos que vienen a robar nuestros datos o nuestra información, sino de incluso ya empresas con su nombre y demás que están vendiendo servicios de robo de datos, de robo de información y demás para las empresas o las personas. Y ahí te iba a preguntar puntualmente eso, que es tan importante, porque la evolución del delincuente, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando, porque igual con los avances en la tecnología, ellos van mutando y el crimen organizado local y transnacional obviamente se va a servir de la tecnología también porque van a ir parasitando, además, para poder ingresar. Y hay mucha gente que, aquí lo hemos visto, se han vendido bases de datos completas, lo podríamos decir hasta en tono jocoso, pero a mí me parece una barbaridad, el famoso call center, cuando se destaparon aquellas imágenes en el sistema penitenciario nacional. Si no me equivoco, fue puntualmente en la Reforma, no en San Sebastián, como ellos estaban, pero con bases de datos que, perdón, eso lo adquieren típicamente de bancos. De bancos, es lo que yo vería también. Ahí hay personas que están vendiendo estas bases de datos e incluso qué sensible es este tema de la información, porque nosotros tenemos la información no solo postulada de una forma irresponsable, sí, pero lo hacemos con las redes sociales o con una red que es profesional, pero todo lo ponemos. ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde hemos trabajado? Porque se supone que es un perfil profesional, entonces deberíamos de contarle a esa gran red todo lo que hacemos. Entonces nos desnudamos muchísimo. Y ellos están explorando siempre cuáles son las nuevas tendencias porque a eso se dedican. Exactamente. Entonces, ¿cómo ha ido transformándose ese perfil para cometer crímenes en el ciberespacio? Sí, bueno, nosotros nos ponemos a pensar antes, ¿verdad? Y era que se escondían detrás de un árbol para ver quién es. Yo diría que esos tal vez son como los delincuentes más principiantes, ¿verdad? Pero ahora esos principiantes se pueden trasladar también a la parte cibernética. Entonces ya ahora el que es un delincuente que viene y está viendo un poquito ahí, se mete a la deep web y dice, bueno, voy a travesear, ¿verdad? A ver qué agarro. De pronto tiene $10,000 en su cuenta. Entonces ya se empieza a ver que hay muchísimo más retorno, ¿verdad?, de delinquir de esa manera y empiezan a aprender. Es importante que todos sepamos que para nosotros, tanto usar la tecnología para bien como para mal, todo lo podemos hacer, es cuestión de aprender. Entonces aquí, bueno, pues esto es, ¿verdad?, esta parte de la sociedad aprende para mal y todos podríamos realmente llegar, meternos a internet e investigar. No tenemos que ser hackers ni personas, cuando digo hackers me refiero a alguien súper especializado que ya haga pruebas, ¿verdad?, en sistemas. No tiene que ser alguien que tenga una especialización o ingeniero informático. Cualquiera podría tomar mal provecho de la tecnología para hacer este tipo de cosas. Entonces ya ahora evolucionamos de alguien que viene y pide, ¿verdad?, los datos de alguien, se mete en el internet a alguien que probablemente va a ingresar a cualquiera de las inteligencias artificiales y decir, ¿cómo hago esto y esto? Y ya van a tener todo. Ahora, ¿cómo procedo para tener la información de tal y tal persona? Entonces ya ahora sí hicimos esta ingeniería social y sabemos que Tania trabaja en cierto horario, usa cierta marca de carro, utiliza ciertas cosas, ¿verdad?, en su ropa porque la van a estar viendo. Entonces ya van a decir, ok, tiene dinero. Entonces ya ahora el secuestro no va a ser solamente como el secuestro tradicional, ¿verdad? Sino que ahora ya va a ser un secuestro o de tu información, de tus datos, de tus familiares o por medio de extorsiones. Entonces ya todo se va a hacer cibernético, ya ni siquiera van a necesitar estar ahí. Creo que van a estar ahí cuando consuman, ¿verdad? Ya pues por supuesto que la persona esté aislada en algún lado si no se da el propósito, pero generalmente no llega a eso, porque el miedo nos lleva a todos nosotros a actuar antes de que llegue eso, porque queremos, ¿verdad?, asegurar a nuestros familiares. Entonces, realmente la evolución es súper rápida. Y pueden preguntar en cualquier parte, un delincuente, incluso nosotros, para aprender día a día. Hay montones de herramientas que nos dicen cómo hacer cosas para bien o para mal. Entonces esa evolución es como la luz. Constante. Y eso es en términos del perfil de ellos, pero ¿cuáles consideras vos en tu experiencia que son los elementos más sociológicos en torno a cómo se ha ido ampliando, por qué llegan ahí y por qué están delinquiendo a partir del ciberespacio? Sí, yo pienso que ahora hay un tema del conocimiento. El por qué están delinquiendo en el ciberespacio ya no es tan
factible, no factible, sino más bien no tiene tanto retorno del delinquir, ¿verdad? Hacerlo en la parte física porque ya es como que va pasando de moda, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros lo vemos, no es que va a pasar del todo, pero es como que ya lo ven como... Entonces vamos a ir a ver estos perfiles y vemos que ahora ya en Instagram, si vos entras, vos ves personas vendiendo drogas. Y drogas, o sea, Sí, claro. pastillas, y que Claro. yo digo, Lo ponen en las historias. Sí. lo ponen en las historias, entonces uno dice, wow, y son jóvenes. Entonces ya vamos viendo que están utilizando las herramientas. ¿Cuál es el perfil? Personas que generalmente ya crecieron con la tecnología a mano, entonces saben cómo utilizarla pues en contra, porque ya le saben una u otra, ya saben muchos de estos muchachos o muchachas, ¿verdad? Saben exactamente cómo es que pueden denegar un servicio. Y eso para mí es algo que yo aprendí cuando yo tenía como 23, 24 años estudiando. No fue como que jugando, porque ahora viene el otro contexto de los juegos electrónicos y demás. Tienen un perfil de que sí conocen todo, saben cómo meterse un iPad, a una tablet, saben cómo utilizar distintas herramientas tecnológicas. Entonces ese perfil lo que hace es que los va armando si tienen ya algún tipo de situación familiar o algún tipo de situación atrás. Entonces yo lo veo siempre desde una persona o un joven que no tenga posibilidades, un joven que no, ¿verdad? Que no tenga tal vez las mismas, si tiene unas expectativas de generar dinero y entonces dice, ok, no quiero ir a vender a la calle, no quiero exponerme en la calle, pero entonces ahora lo hago por internet, contactan por Instagram a esta persona y le dicen, mira, yo puedo ayudarte a vender. Entonces ya el perfil se va volviendo tecnológico. ¿Y hacia dónde llegan? Bueno, los mismos jóvenes y nosotros mismos, porque ¿qué pasa? Los consumidores, por ejemplo, de cierta edad en adelante que no van a ir a comprar a la calle, porque hay personas pues que consumen, ¿verdad? Algunas drogas siendo profesionales y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mercado se va abriendo porque ya ahora tengo una facilidad, ya yo no salgo, ya no me expongo, ya no me ven. Entonces, este mercado se va haciendo mucho más y más grande. En la parte, digamos, de cómo es que lo van viendo desde el perfil de la persona como del delincuente como tal. Y que incluso te llegan las drogas a la casa. ¿Verdad? Correcto. Lo compras y te llegan como si Ajá. fuese un Uber Eats, Sí. porque hay que decirlo, y llegan con las drogas sintéticas o con la marihuana o lo que Ujú. necesites a tu casa. Y eso antes lo veíamos al principio en el ciberespacio, en el deep web. Ajá. Hoy está más destapado, Sí, ¿verdad? Porque está ahí. Ya no incluso necesitas meterte al deep web, no, ya no. O sea, está hace Instagram poquito, ahí. sí, claro, yo me quedé muy impresionada. Hace muy poco una amiga me envió unos pantallazos de una persona conocida de ella, una muchachita que pone lo que incluso amenazas por cobros de dineros, que es préstamo gota a gota, y también lo que venden Ujú. en las historias de una forma absolutamente destapada. Entonces ya no hay que ir No. profundamente para poder cometer delitos, o, ¿verdad? Como se manejaba antes también Sí. al principio con la pornografía. Ahora es Sí. muchísimo más extenso y más destapado la pornografía infantil, Sí. todas las cosas que suceden ahí. Pero ¿cómo entonces se investiga un crimen digital? ¿Cómo Ajá. se hace? Sí, ese es un tema súper apasionante. Toda la parte forense, en la parte digital, estamos muy en pañales, sin embargo, estamos haciendo un gran trabajo para ir aprendiendo, teniendo las herramientas. Hay muchas formas de investigar, digamos, hay herramientas en las fotos donde uno sabe, por si las personas creemos que no se puede identificar si las fotos fueron, ¿verdad? Porque hay gente que es muy experta, las saben editar bastante bien, pero siempre hay herramientas que ven los píxeles, que ven los cambios, ¿verdad? En los colores, entonces así también se pueden utilizar fotos como prueba, por ejemplo. Necesitamos estar seguros de cómo nosotros vamos a presentar esa prueba. Entonces aquí vamos a un tema importante. A veces decimos, yo voy a presentar esto porque lo grabé y yo lo escuché y demás. Okay, la grabación está en un dispositivo, excelente, lo pueden presentar. Ahí uno va a ver si tiene cambios o no, pero entonces ¿a dónde está el consentimiento? Es esa prueba válida, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que informarnos. Nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley, y para que nos podamos defender tenemos que saber cómo incluso la prueba digital, que hoy en día está en auge, la tenemos que mantener. Entonces los documentos ahora son válidos como prueba. Nosotros nada más en los documentos uno ve cuándo hubo cambio del documento, cuándo los bits se movieron, si alguien modificó, agregó una firma, entonces sí son válidos. Los juzgados
Y un día conversando con don Esteban Aguilar, entonces decía cómo, ¿verdad? Van creciendo, están haciendo mucho esfuerzo para precisamente levantar ese conocimiento y demás en las criptomonedas, cómo utilizan, porque antes decían, los bitcoins no son rastreables, ¿verdad? Eso es otra cosa. Si hacemos transacciones por bitcoin, no voy a saber No, qué va a claro pasar. que queda una trazabilidad. Por supuesto Sí. que sí. Entonces, todo tiene su trazabilidad y se puede ver por medio de los documentos, por medio, hay de hecho sistemas que nos permiten ingresar el documento y nosotros podemos saber cualquier modificación. Entonces, es interesante que las personas crean que por enviar un documento, borrarle algo, vienen y tratan de hacer, ¿verdad?, una estafa, dicen, no se van a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta. Documentos, fotos, todo sirve como evidencia. Los mismos audios, sin embargo, hay que saber cómo está el proceso de recolección de ese audio por detrás, ¿verdad? De cómo no es que yo voy a llegar y voy a decir el audio que yo tengo con Tania lo voy a utilizar como prueba en un proceso legal, no, no puedo simplemente hacerlo de esa forma. La otra parte son los respaldos, es importante tener respaldos porque los respaldos nos van a dar una trazabilidad de cuándo fue la última vez que un documento fue subido o lo bajaron o lo modificaron. Entonces todas esas son las herramientas que se utilizan como evidencia digital, entre otras, pero generalmente los dispositivos, incluso las llaves mayas, los discos duros, se pueden todo extraer información, incluso si no está en la nube. Entonces sí es importante saber que hay formas de extraer la información cuando necesitamos prueba. Pero, ¿vos crees que estemos preparados para eso? En términos, yo pienso que no, que a Costa Rica le falta mucho, pero vos sos la experta. En términos de nuestro marco jurídico, no estábamos preparados para muchos de los fenómenos criminales Sí. que tenemos, pero en el ciberespacio, todo como se tramita desde el Poder Judicial, pues obviamente hace falta mayor experiencia y más gente que esté absolutamente tecnificada. Sí. Pero el marco jurídico es suficiente, alcanza con lo que tenemos hoy. No, considero que no. Estamos atrás porque ahora vamos a ver el marco jurídico. ¿Qué pasa si hoy agarran mi imagen y empiezan a decir cosas que yo no voy a decir con mi voz? ¿O cómo me voy a defender? ¿En qué parte de la ley voy a utilizar algo que realmente me respalde 100%? Y también cómo voy a demostrar yo que no soy yo. Habría que mostrar un montón de patrones, yo tendría que dar mi información, pero ¿cómo me voy a proteger? Porque realmente no hay algo que diga en la ley. Un deepfake, por ejemplo, no lo va a decir probablemente así, pero ¿cómo va a estar en la ley algo como, me suplantaron, está la suplantación de identidad? Sí. Pero más allá, mi voz, ¿cómo voy a probar que no soy yo? En un banco, por ejemplo, yo veo que el ciberdelito podría moverse incluso, ahora los préstamos, ¿verdad? Que uno tiene la gran facilidad de hacer mucha cosa remota. Sí. Yo pienso, y vamos a ver en unos años, Tania, si tuve o no tuve razón, pero yo pienso que van a haber muchísimos problemas podemos llamarlo estafa, suplantación de identidad, pero para mí son aristas que tenemos que contemplar en los cuales realmente es tu firma, tu cara, porque ahora hacen fotos, ¿verdad? Ciertos bancos nos piden fotos. Sí. Todo eso es modificable. Yo entonces veo en algún momento problemas, incluso hipotecas, terrenos que tal vez vayan a quitar y bueno, no voy a traer más para no dar muchas ideas, sino es que ya las tienen por ahí los delincuentes, Claro. pero es muy amplio. Entonces para mí el marco jurídico todavía necesita mucho más robustez. Mucho más evolución. Para ir cerrando, Maga, nos quedan solo 2 minutos. Me gustaría que por favor amplíe sobre, porque ya dijimos lo malo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser utilizada la inteligencia artificial para predecir delitos? Sí. Bueno, la inteligencia artificial, la tecnología como tal, tiene muchísimas cosas buenas. Y gracias por traer esa pregunta, Tania, porque generalmente cuando hablamos de la ciberseguridad y todos estos riesgos y pensamos más allá, ya nos entra susto y uno dice, wow, es mucho a lo que estamos expuestos, ¿verdad? ¿Qué tan buena será? Pero realmente también la inteligencia artificial nos ayuda a predecir porque ella misma nos va a ayudar a decir, esto no sos vos. Y entonces cuando ya se van a hacer pruebas, ¿verdad? O viene uno a un juzgado, si yo no sé cómo probar que yo no fui quien dije eso, yo no soy quien estoy ahí, la misma inteligencia artificial nos va a dar la información para poder contrarrestar. Entonces todo lo que se puede hacer como mal, la inteligencia artificial lo puede predecir como qué es lo que pasó, porque nos va a ver comportamientos. Ya ahorita las bases de datos de las empresas son totalmente llenas de todo lo que nosotros hacemos, entonces todos nuestros patrones nos pueden ayudar para defendernos. Al final de cuentas, no solo para usarlos en contra, sino para defendernos de
de lo que nosotros tengamos que defendernos en cualquier momento. Los respaldos también, cómo es que en las tarjetas ahora todos estos patrones de predicción de cuándo la utilizo, cómo no la utilizo, cuáles son los montos, todo eso es inteligencia artificial. Entonces todo eso realmente ya nos está protegiendo y nos va a seguir protegiendo, pero necesitamos capacitar más personas en la parte técnica, seguir utilizando las herramientas de una forma responsable y la cero confianza. Pero la inteligencia artificial en sí, utilizada para poder predecir, Sí, digamos, correcto. en sitios específicos que se van a cometer delitos, ¿cómo se aplica ahí? Sí, sería por medio de monitoreo. Entonces, cuando uno ve, la inteligencia artificial nos puede decir monitoreando cuando hay un comportamiento anormal. Entonces, inmediatamente va a decirle a las empresas o a las personas, hey, esto está pasando. Podemos poner el ejemplo de cuando alguien se conecta, no sé si alguna vez, ¿verdad?, les ha ocurrido que se conectan al correo en otro lugar, Sí. ¿verdad?, y les llega este correo. Intentaste loguearte, eso ya es un patrón de inteligencia artificial que nos ayuda a predecir. Entonces hay un monitoreo constante que la misma inteligencia artificial puede hacer y se define por medio de los patrones de comportamiento en las distintas áreas. Entonces esos correos, por ejemplo, es una muestra pequeña de lo que la inteligencia artificial puede hacer para evitarnos que tengamos ataques. Incluso pueden mandar correos falsos, la misma inteligencia artificial, como nada más para probar si las personas están entrando a ese correo falso, para que entonces la misma IA nos diga, hey, la gente sigue haciendo clic acá, entonces más programa de prevención, más programa de ayuda, nos puede dar datos incluso de cuáles son, ¿verdad?, todas estas partes o estas zonas calientes en el ciberespacio que nos van a ayudar a nosotros a crear planes de prevención y entre muchas otras cosas más. Wow, sí, es un mundo muy complejo. Vamos a tener que hacer otro episodio. Maga, muchas gracias Claro que por sí. sacar tu tiempo, por Yo encantada. explicarnos. Luego hacemos un episodio donde podamos profundizar mucho más Sí. para toda la audiencia, porque esos son temas muy importantes y sí me gustaría poder profundizar, por ejemplo, en todo lo que está pasando con esta semiótica criminal y con la forma además de comunicarse de los adolescentes. A propósito de, siempre Sí. lo digo, esta serie que trajo ahora el tema Ajá. adolescencia y que me parece fantástico porque a la larga muchos no lo estaban viendo, ¿verdad? Sí. Como un adolescente comete un homicidio doloso y estaba siempre, la mayoría de las veces, no solo expuesto a un entorno muy violento, Sí. ¿verdad? Y bullying en el colegio, sino la mayor parte de su tiempo encerrado en una habitación absolutamente metido Sí. en el internet, y ellos se comunican de una forma distinta. Entonces, esa comunicación, esos códigos, todo eso, quiero que lo podamos abordar Claro. en un próximo episodio. Y eso está súper interesante por otra razón más también, y es ayudar a los padres a que puedan identificar temprano cuando tienen a sus hijos en riesgo. Sí. Porque hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? De por lo menos uno decir, hice mi tarea, esto es lo que yo hice. Y es muy triste ver tantos jóvenes que están pasando por situaciones en las cuales tienen todo este tipo de conflictos. Y yo, para cerrar, les invito a ver también Día Cero. Es muy buena y nos da un poco de contexto sobre qué pasaría, ¿verdad?, si nosotros realmente somos hackeados y Claro. se puede. Y también recordarles ver siempre por concientización para los padres, todas las familias, la historia de Amanda Todd también, que ella es de Canadá y tuvo todo un proceso de ciberbullying. Entonces creo que la concientización en esa parte de verdad es clave. Sí, es muy importante porque están y estamos todos muy expuestos y muy Así bombardeados en el ciberespacio. Sí. Gracias, Maga. Y a todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta acá. Y como les digo siempre, compartan, vayan al canal en Spotify para que puedan compartir este episodio. Seguridad Hoy, TMR Consulting. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.